Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 125-2020, resuelto por la primera sala bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. En este asunto, la primera sala analizó si la publicación del nombre, fotografía y datos personales de una persona imputada, así como el uso de frases que presuponen su culpabilidad, violan el principio de presunción de inocencia. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. En este asunto se giró una orden de aprehensión en contra de un hombre por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado. Ante la imposibilidad de localizar y capturar al indiciado, la entonces Procuraduría General del Estado de Guanajuato publicó en su página web una ficha de localización con su nombre, fotografía y datos personales, utilizando una frase que lo señalaba como uno de los delincuentes más buscados en esa entidad por homicidio y secuestro. Al respecto, la Corte determinó que la publicación de esta ficha no viola el principio de presunción de inocencia. Ello porque el Estado tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos utilizando todos los medios legales disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos. Por lo que hace la frase que señala al imputado como uno de los delincuentes más buscados, la primera sala concluyó que este acto sí viola el principio de presunción de inocencia porque resulta una frase estigmatizadora que utiliza datos innecesarios para lograr su comparecencia. Para platicar sobre este tema nos acompañan Itzel Calvario, de Derecho de la UNAM, Jano Chedraui, de Relaciones Internacionales del ITAM, Dafne González, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Ramón Álvaro, de Ciencias Políticas de la Ibero. Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho a Disentir, qué gusto tenerlos por acá. Quisiera empezar contigo, Itzel. Bienvenida. Platícame, por favor, en rasgos generales, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra y por qué? Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bien, en cuanto a la sentencia, yo me encuentro a favor. Creo que está bien fundamentada la publicación de esta ficha, toda vez que, como dices, es una obligación del Estado la persecución de los delitos, el tratar de traer a juicio a personas que se sustraigan de la acción de la justicia. Y en relación al principio de presunción de inocencia y derecho a la privacidad, estos los encuentro bien fundamentados, toda vez que pues existe esta orden de aprehensión para que la persona comparezca a juicio. Y también respecto a la frase de delincuente más buscado por secuestro u homicidio, creo que la Corte hizo un buen análisis de esta, al no eliminar la publicación de la ficha, pero sí mandar modificar, eliminar esta parte para así proteger a la persona, ¿no? Garantizarle un debido proceso, cumplir con la presunción de inocencia como un derecho y pues como un principio rector de todo proceso penal. Perfecto, muchísimas gracias, Itzel. Tú estás de acuerdo con estas dos preguntas, ¿no? Y la respuesta que se le da, en primer lugar, por cuanto a la ficha, si está bien que se publiquen, y en segundo, en el caso concreto como tal del mensaje estigmatizante, supuestamente así lo dice la Corte, a favor o en contra de que se quite. Jano, bienvenida a Derecho a Disentir. Platícame, desde una perspectiva no jurídica, ¿qué te parece a ti? ¿Es lo correcto o no? Pues claro que sí es lo correcto. Yo creo que todo Estado debe de respetar los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia, que forma parte del artículo número 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, para que tenga una buena administración judicial es necesario que se respeten estos derechos y por lo tanto es importante que permitan este juicio justo sin interferencia arbitraria. O sea, sí está bien que publiquen la información, porque como lo vimos bien, el está en el artículo número 21, si no lo tengo mal entendido, tiene la obligación de investigar y de perseguir todos los delitos por los medios que tengan, o sea, por los medios que ellos consideren pertinentes.
pero esto nada más tiene que ser información descriptiva más no valorativa. Cuando pones información valorativa, ahí es cuando justo pierdes todo juicio justo y se pierde toda esta presunción de inocencia, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jano. Ahorita voy a intentar regresar a este último punto que mencionas. Dafne, bienvenida a Derecho a Disentir. ¿Tú también estás de acuerdo con estos dos puntos? Sí, en el primero sí y en el segundo no tanto. Les voy a decir por qué. Considero que primeramente la creación de estas páginas de las fiscalías obviamente sirven de mucha ayuda para que se lleve a cabo de forma correcta el debido proceso, que sería el de la búsqueda de, el inicio de investigación de la carpeta sin detenido. Y de igual forma considero que esta nos acerca tanto a las personas que forman parte de este proceso, tanto a nosotros como ciudadanos, porque nos acercan al derecho a la información. Sin embargo, considero que la página de la Fiscalía esta página de la Fiscalía cometió un error al usar la palabra delincuente, porque, pues como todos ya lo sabemos, la palabra delincuente tiene un significado muy fuerte y como sabemos, delincuente es decir que hizo la acción y todavía no se lleva ese proceso. Y también considero que al hacer esta página pues pierde totalmente el objetivo de las páginas de la Fiscalía y también pierde totalmente el fin. A su vez vulnera pues la seguridad del individuo. Ok, perfecto. Entonces, más o menos con el segundo punto y a favor del primero. Más o menos por ahí también va mi punto de vista. Ahorita lo platicamos más a fondo. Ramón, politólogo, bienvenido a Derecho a Disentir. Platícame. ¿Qué tal? ¿A favor, ¿Qué tal? en contra, por qué? Pues, pues mira, es un tema muy complicado, porque precisamente con el tema de los delincuentes, la persecución o la investigación de si realmente lo hicieron, pues es un asunto de Estado, ¿no? Un asunto de Estado en la que tiene que investigar y llegar a esclarecer los hechos. Y en ese sentido, sobre publicar o no los datos personales, me refiero al nombre o los rasgos físicos del presunto delincuente, pues básicamente es una herramienta, ¿no? Entonces, yo en mi caso estoy de acuerdo de que se utilicen pues esos datos precisamente para identificar, porque precisamente más adelante en el texto se menciona que hay un interés social, pues, de justicia. Entonces, creo que para garantizar la justicia se tiene que utilizar los medios adecuados para que se logre solucionar. Respecto a la pregunta, pues estoy de acuerdo. Ok, perfecto. A ver, veo una perspectiva aquí muy garantista, muy de derechos humanos, y creo que a mí me toca poner en la mesa lo contrario, que también es muy válido y que también está en el debate público. Antes de adentrarnos como tal en la sentencia, me gustaría que aprovechemos este primer bloque para hablar de uno de los temas comentados siempre, ¿no? No solo en el presente, sino desde los 2000 se menciona que esta nueva evolución del derecho y de los derechos humanos y un Estado de derecho constitucional o Estado de derecho social busca proteger y busca que haya debido proceso, presunción de inocencia, etcétera. Pero también estamos dejando que los delincuentes sigan en la calle, ¿no? Seguimos llenándonos de criterios que al parecer son muy garantistas, pero la gente sigue sufriendo en las calles. Los índices de inseguridad cada vez son más altos. ¿Qué hacemos con esos pueblos que están tomados por la delincuencia? A ver, yo te preguntaría ahí, Ramón, desde una perspectiva de la ciencia política, ¿qué tanto nos estamos enfocando demasiado en la protección de los derechos de los involucrados en un juicio y qué tanto estamos dejando de resolver la necesidad primaria como Estado, que es seguridad para los habitantes? Pues mira, creo que hemos escuchado en los medios que un ejemplo, ¿no? Que me parece muy importante mencionarlo, de que Jorge Ramos le cuestiona al presidente de la República, oye, con el tema de garantizar la seguridad en el país, pues realmente no han disminuido los casos de violencia en el país. Y por lo tanto el presidente dice, no, pues yo tengo otros datos o resulta que la violencia sí ha bajado, ya no hay tanta violencia de Estado, lo que hay violencia entre delincuentes. Entonces, ahí, desde ese tema, me gustaría mencionar
que el Estado sí está quedando corto con garantizar la seguridad a nivel nacional. Y sobre todo los principales pueblos que han sido de alguna forma secuestrados territorialmente. Me refiero, por ejemplo, a Michoacán, ¿no? Que es un caso muy, muy particular, algunos municipios y todo. Entonces, pero también resulta que ahora sí, retomando el discurso de los derechos humanos que ha estado presente en los últimos años, de que también el delincuente tiene un derecho, ¿no? El derecho a la inocencia, ¿no? A la protección de sus datos personales. Pero en casos, por ejemplo, sobre este caso en Guanajuato, pues creo en esa situación de que sí se debería utilizar todos los medios para garantizar la justicia. Por supuesto que tiene muchos efectos. Por ejemplo, ahorita los medios de comunicación podremos decir que hay un linchamiento público de ese presunto delincuente, ¿no? Pero pues creo que son uno de los efectos que ni el Estado puede controlar, porque los medios de comunicación son libres. No podemos, oye, solamente menciona de esta forma. Pues no, ahí estaríamos entrando en un terreno de censura. Más bien es darle información de tal forma que la gente esté informada. Ese es mi punto. Fíjate, ahorita que lo comentabas, recordaba, creo que desde chiquitos, si algo podemos asociar al derecho penal y a este tema de la justicia, era hasta en las caricaturas, ¿no? Estos carteles donde poníamos no me acuerdo cómo se llamaba el malo de Bugs Bunny, que se llamaba Sam Bigotes, donde ponían, ¿no?, cierta cantidad de recompensa y ya se le tomaba como tal, como delincuente. A lo que quiero llegar con este ejemplo burdo es que siempre lo hemos asociado así, ¿no? Un deber de buscar a los maleantes. ¿Ibas a decir algo, Ramón? No. Pues básicamente estoy de acuerdo con tu postura también. Itzel, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Son compatibles o no esta mirada hacia a un debido proceso y los derechos de las personas sujetas a juicio y el deber de proteger a la sociedad? Bueno, justamente como mencionaba, ¿no? Hay un problema entre el derecho del inculpado y el derecho de la víctima, ¿no? Y es ahí donde se transgiversan y pues surge el problema de que si el Estado está cumpliendo realmente con sus obligaciones. Creo yo en lo personal que realmente sí, el Estado nos queda debiendo, aunque soy garantista y quisiera que realmente la impartición de justicia, la procuración de justicia sea como lo pinta nuestra Constitución, los tratados, las leyes. No es así al momento de aplicarlo, es la realidad. Y creo que para empezar un poco a cambiar la postura de la sociedad es donde debemos empezar. Porque como dices, desde pequeños tenemos la imagen de delincuente, o sea, todavía ni se investiga, todavía no hay una sentencia, pero el simple hecho de que una persona está sujeta a proceso, incluso no sabemos si es testigo o es el inculpado o es la víctima, ya tenemos en la mente delincuente, es culpable e hizo algo malo y hay que castigarlo. Somos una sociedad muy punitiva y creo que es de ahí donde nace como el problema. Es a nosotros los jóvenes a los que considero que debemos cambiarnos ese chip para ir cambiando poco a poco esta sociedad, para que logremos realmente un Estado más garantista. Quizás no 100%, porque es muy difícil lograrlo, y prueba de esto es el restablecimiento de este nuevo sistema penal, que si bien dicen fue desde 2008, con la reforma empezó, realmente estuvo restaurando que hasta 2014-2016, que fue con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue ya con la implementación ya de todo el país, pero aún así a 2021 no está bien establecido. Entonces, creo que el chip que debemos o donde debemos empezar es en la sociedad, a mostrar que realmente el fin de un proceso penal no es dejar libres a los delincuentes. Creo que es más bien resarcir el daño a la víctima, como lo dice incluso la Constitución, la reparación del daño, porque ¿de qué nos sirve tener a tanta gente encerrada si cuando salen vuelven a delinquir? Es la realidad, vuelven a delinquir, salen peor, y no ese es el punto, no es llenar cárceles de delincuentes como la gente dice, no es llenar
pues sí, a las autoridades como de trabajo. Es realmente como una transformación, pero es de la sociedad, no es solamente como del Estado. Sí del Estado, pero para atacar a estos ámbitos en donde hay esos problemas, esas deficiencias de esta sociedad tan punitiva y empezar a mostrar otro cambio incluso a las víctimas. No solamente es mételo a la cárcel, no, es realmente atacar como el problema de fondo, de raíz. Entonces creo yo que sí soy garantista, sí creo que me encantaría que en un futuro pudiéramos nosotros los jóvenes compartir esta idea más de reparación de daño, de reinserción social, porque incluso de ahí surge un gran cambio con la reinserción. Antes era un reo, ahora es una persona que está sujeta, tiene derechos, también tiene obligaciones y sí debe de cumplir con la sanción que se le impone por haber cometido un delito, pero también hay que recordar que no es persona y que al fin y al cabo, empezando por ese cambio, vamos a lograr todo lo demás, Claro. ¿no? Entonces, hasta ahí es mi Está postura. súper interesante eso que dices, porque en efecto, como bien lo señalas, todo nuestro sistema normativo en materia penal está enfocado a que haya una reinserción social, ¿no? Que las cárceles, que los centros penitenciarios pudieran servir como estos centros en los que ellos van a aprender y van a entender lo que hicieron mal como delincuentes y regresar en un futuro a poder tomar un papel en la sociedad, pero cosa que sabemos que no funciona así, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que de repente puede haber ciertas normas con un contenido que apuntan hacia una sociedad ideal y cuestiones que no se ven enfocadas como tal en la realidad. Si les parece bien, regresamos en el segundo bloque con esta pregunta. No se vayan. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos analizando este caso de las fichas que publican en determinado momento las autoridades en materia de persecución de delitos, donde nos ponen la foto de una persona con ciertos datos personales o de filiación y se dice, ¿no? Como tal, se busca y qué pueden contener estas fichas y cuándo ya como tal estamos dañando o violando este derecho de presunción de inocencia. Ahora, platicábamos un poquito con Jano, fuera de cámaras, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación normalmente juegan un papel trascendental en informar a la sociedad que hay ciertos delitos, que se están buscando a determinados delincuentes. Jano, ¿cuál es tu opinión en general? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué deben de hacer los comunicadores? Pues sí, como todos sabemos, los medios pueden tener un impacto en la vida diaria de millones de personas y esto ha sido especialmente gracias al Internet. Hoy es súper fácil divulgar información, ya sea verdadera y falsa, y es esta accesibilidad que ha hecho que la opinión pública sea cada vez más omnipresente en todos los ámbitos y que tengan un peso cada vez más grande en la toma de decisiones, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te metes en una página de la página de fiscalía, y ves que están buscando una persona y lo ponen como delincuente de los más buscados por homicidio y por secuestro? Pues tú automáticamente, pues tú lo ves en la página de fiscalías y tú dices, pues sí, ya es delincuente. Pero tú no sabes que detrás de eso es una persona que todavía no ha estado sometido a un procedimiento legal, que todavía no ha sido sentenciado por esos delitos. Es un presunto culpable, presunto delincuente, más todavía no un delincuente. Son estos errorcitos que marcan muchísimo la diferencia y que pueden cambiar totalmente el rumbo del juicio, ¿no? Quitando toda imparcialidad y violando todo el debido proceso y la presunción de delincuencia. Si nos vamos como un ejemplo que ejemplifica perfecto el alcance de los medios y cómo estos pueden violar la presunción de inocencia, es el caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta. Desde un principio fueron linchados por el Estado ante los medios de comunicación, incitando el odio de millones de personas y afectaron totalmente todo el proceso. O sea, hoy en día Israel Vallarta lleva 16 años en prisión y todavía no tiene sentencia. Desde ahí es como muy importante el uso de palabras. Claro, y en este caso, como bien lo mencionas y que me parece fundamental, ahí incluso por la intervención de los medios de comunicación y las malas actuaciones por parte de algunas autoridades, implicó que se generara lo que conocemos como un efecto corruptor, es decir, que se dio tal situación en la que se vulneró el derecho de presunción de inocencia, en este caso de Florence Cassé, que se tuvo que salir en libertad, ¿no? Como tal. Entonces,
cuál debe ser la actuación de los comunicadores. Ahora, Dafne, yo iría contigo. En el proyecto, para responder la primera pregunta, por cuanto a la viabilidad de generar este tipo de fichas y publicarlas, en términos generales, se habla de un derecho de presunción de inocencia. ¿De qué es esto? ¿De qué nos está hablando la Corte cuando habla de presunción de inocencia? Bueno, más que nada, lo que va el principio de presunción de inocencia es que ninguna persona se puede presumir culpable hasta que pues se lleve a cabo el debido proceso, ¿no? Que sería la investigación y pues la sentencia favorable del juez de saber si es o no es. Ok. Este derecho de presunción de inocencia, ¿tú crees que abarca el que no se puede emitir una ficha o sí se puede con determinadas características, como dice la Corte? Y platícanos un poco, ¿qué dice la Corte de estas fichas? Bien, bueno, el derecho de presunción de inocencia, la misma Corte nos ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene varias vertientes. Se entiende como un derecho fundamental de toda persona, como dice mi compañera, de ser tratada como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. También se entiende como un principio rector del proceso penal. Y en cuanto a las fichas, la Corte determina que este principio de presunción de inocencia no se va a encontrar peleado con la búsqueda y localización de personas cuya responsabilidad es probable en la comisión de un delito. Entonces, menciona que bien no se viola este derecho o este principio porque tiene un fin constitucional válido la publicación de esta ficha, toda vez que hay un interés social de por medio, que es investigar los delitos, localizar a los probables responsables, que no queden impunes las conductas delictivas, como lo menciona en el artículo 21 constitucional, y también nos dice que sí daña esta publicación la presunción de inocencia en cuanto a que puede ocasionar una idea preconcebida de jueces o de testigos o de personas que vayan a involucrarse en el caso, como lo mencionaba Jano, ¿no? Al ver esta publicación, las mismas personas se crean una idea o empiezan a ver como ideas erróneas o que no están de acuerdo. Pero en términos generales, la Corte menciona que el derecho de presunción de inocencia no va a estar en contra o en contraposición a impedir la búsqueda de probables responsables en la comisión de un delito. En el caso de estas fichas, que simplemente van a tener la foto de la persona, la información, datos que sean necesarios para su localización y que la persona pueda allegarse al juicio y se lleve a cabo un debido proceso como debe de ser, ¿no? Perfecto. Mira, qué interesante porque aquí la Corte está poniendo dos cosas en juego, Dafne, que me parecen muy relevantes. Uno es el derecho a la privacidad por parte de estas personas y una tarea fundamental del Estado, ¿no? Que es la de impartir justicia y brindar soluciones a este tipo de conflictos. ¿Tú estás de acuerdo con la solución de la Corte? Es decir, que si bien hay una injerencia en el derecho a la privacidad, este no es absoluto. ¿Qué te parece a ti? Sí, ¿no? Sabemos que el derecho a la privacidad corresponde a toda persona para que su nombre o sus datos personales no sean publicados o difundidos. Pero aquí existen datos suficientes para justificar una excepción a la regla, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una orden de aprehensión, como ya habíamos mencionado, que está pendiente de ejecutarse y lo que se busca es localizar a esta persona para que ella comparezca en juicio. El fin de esta publicación no es decir difundir o divulgar la información de la persona así como así, decir, no, vamos a publicar su nombre y no sé, ¿no? Sus datos para que todo el mundo lo sepa, no. El fin de esta publicación es, como ya lo dije, lograr que una persona comparezca a juicio, porque recordemos que hay también una víctima y hay que resarcirle el daño, reparar el daño y ella pues merece, y como todos quisiéramos, estando en el lugar de cualquier víctima o ofendido, que nos resuelvan, ¿no? Claro. Que resuelva nuestro caso, que haya una sentencia, y pues se necesita de esta persona que se está sustrayendo de la justicia, se dio a la fuga, para llevar a cabo el juicio. Entonces, pues realmente el derecho a la privacidad se encuentra debidamente justificado porque el fin no es divulgar la información, sino lograr que esta persona pues comparezca a juicio. Y ahora tocas un punto muy importante que vamos a retomar en unos momentos más. Esta persona, la que después vino al amparo, estaba prófuga.
como tal, ¿no? Entonces, en la situación en el caso concreto es la autoridad y el Estado buscando a esta persona que al parecer podríamos presuponer que no lo podemos encontrar, las autoridades no lo encuentran, pues porque está prófugo de un delito, ¿no? Porque sabe que las autoridades vienen por él y ya después esa persona dice, pero me exhibiste, ¿no? Ya que lo encontramos, ya que... Entonces resulta una situación muy curiosa. Dafne, ¿a ti qué te parece esta cuestión entre la finalidad del Estado y la intervención de un derecho fundamental? Me encuentro muy a favor de la postura de mi compañera Itzel, ya que considero que la publicación de estas fiscalías es esencial para llevar a cabo el proceso que es la carpeta de investigación sin detenido. Considero que al publicar este tipo de información nos ayuda, como ya lo comenté, a acelerar el proceso, porque si no existieran estas páginas, si de por sí, o sea, encontrar una persona es muy complicado, yo creo que con estas páginas nos ayuda demasiado a acelerar el proceso. Y si estas no existieran, si de por sí en México el proceso es muy largo, creo que se llevaría mucho más tiempo. Además, considero que la publicación de sus datos personales no está en su totalidad, porque solamente se pone la foto y el nombre, y ni siquiera sabemos si realmente así se llama. Y además no se está poniendo el domicilio, no se está poniendo nada de eso. Y además solamente es con el fin de encontrarlo y que se someta al proceso. Claro, y cada vez más nos acercamos a distintas aplicaciones que en teoría podrían proporcionar un mayor grado de protección al presunto delincuente, ¿no? El hecho de que ya se proporciona el nombre propio, pero el apellido no se da y se pone un N, ¿no? Cuando hay un detenido en el proceso, como tal, ya se le pide a los medios de comunicación que no publiquen las imágenes, ¿no?, de la cara como tal, sino que pongamos, en este caso, una línea negra en los ojos que proteja su identidad. Itzel, vi que querías decir algo. Sí, nada más que en cuanto a la publicación, como decía, sí estoy de acuerdo en que no se daña el derecho a la privacidad, pero supongo que más adelante hablaremos de este punto, ¿no? En donde la autoridad creo que comete un error al poner la leyenda que decía Jano, ¿no? Presunto delincuente de los más buscados por secuestro y homicidio. Entonces ahí es como que donde está este problema, ¿no? En un momento vamos para allá. Nada más quisiera preguntarte a ti, Ramón, ¿qué te parece en términos generales esta forma de buscar delincuentes? ¿Qué te parece? ¿Cómo funciona en la realidad? También me parece, ahorita que mencionaban que estaba prófugo, me acordé, ¿no?, que cada vez parece más una estrategia donde los abogados penalistas le dicen, pues mira, antes de que vengan con tu orden de aprehensión, mi hermano, vamos a desaparecerte y presentamos el amparo, ¿no? Y ya después, dependiendo de cómo nos vaya en el amparo, vemos si te encuentran o no. Entonces ya parece que los abogados defensores empiezan a jugar con estas cuestiones como estrategias de litigio. ¿Tú qué opinas, Ramón? Sí, así es. Sobre el tema de la presunción de inocencia, pues es un tema muy delicado. Lo que me gustaría comentar es que el meollo del asunto, de la frase, pues, de que tal persona es el más buscado, pues es básicamente un manejo del discurso, ¿no? Porque precisamente en ciencia política el discurso es sumamente importante de cómo utilizar las palabras o las frases correctas para no decir de más o que el tema no se viralice o no tenga una tendencia, ¿no? Entonces es muy importante que, como lo comentaban mis demás compañeros, de que se debe utilizar una descripción mínima, ¿no? Una descripción mínima para buscar al presunto delincuente y sobre todo de no dañar su privacidad o el derecho a la privacidad de esa persona. Pero precisamente es un tema muy delicado. Entonces, y el gran tema de lo que discutió la ex Procuraduría General del Estado de Guanajuato es de que es o todavía no es delincuente. Entonces, ahí es un gran tema, ¿no? Entonces, pero así Oye, está Ramón, y yo te preguntaría, asunto. es tan trascendental que se me ocurren y se me ocurren ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos es muy clara la lista y hasta se hacen programas en la tele, sin sentencias firmes que los declaren como tal, de los 100 criminales más buscados, ¿no?
Y es como tal, lo vas y el FBI y las autoridades tienen un cartel con las fotos de las 10 personas, con todos sus datos personales, porque o son terroristas, No, entonces me parecería que un presidente como el que está sentando aquí la Corte Mexicana, no sé qué tan aplicable sería en otros países, o qué tanto otros países tienen claro que debe prevalecer el interés de la sociedad en la búsqueda de que se haga justicia y que por ende podamos publicar este tipo de datos y decir que son delincuentes antes de que haya una sentencia. ¿Qué te parece a ti ese ejemplo? pues mira, si comparamos un poco de cómo es este procedimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, bien sabemos que durante el último gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se publicó quiénes eran los que estaban claro, en la sí, red cierto. de la delincuencia, quiénes estaban ahí. Estaba Rafa Márquez, estaba Julián Álvarez, que precisamente pues estaban, ¿no? Que tenían alguna relación cercana ahí sobre una red, ¿no? de delincuencia. Entonces, parece ser que en Estados Unidos tienen más ese o sea, como que les vale, por así decirlo de alguna forma. Lo que nos interesa es buscar a esta persona, es buscar a estas personas para hacer justicia. Entonces, y en México, pues ocurre algo diferente. Lo contrario, que, ¿no? oye, Prácticamente. tenemos que proteger a esta persona. O sea, aunque sea un delincuente, hay que protegerlo, tiene derechos. Y ahora retomabas un tema de que todo hay un debido proceso que se tiene que seguir, pues, y de que cuando no se sigue ese debido proceso, pues los abogados utilizan como una estrategia para, para que este delincuente o presunto delincuente se salga con las suyas, ¿no? O sea, que no se le impute el delito que cometió. Entonces, es un tema muy, muy complicado. Okay. Sí, yo nada más quería mencionar que la diferencia entre Estados Unidos y México es que la presunción de inocencia en Estados Unidos está limitada, ¿no? Hasta que se encuentre, o sea, puede que no estén en un juicio, pero es hasta que encuentren las pruebas necesarias para afirmar que es culpable, por más que no lo hayan encontrado y por más que no haya estado puesto en el debido proceso, ya es culpable, ya lo pueden tener delincuente. Y en México no existe eso. En México es a fuerzas tienes que tener, o sea, tienes derecho al debido proceso y forzosamente ahí es cuando pueden dictaminar tu sentencia, si eres culpable o no, ¿no? Claro, y me pareció muy interesante este punto que tocan. Claro, también me parece que todo es debatible, independientemente de la postura que pueda adoptar el sistema judicial de un estado. Pero sí, en efecto, hay quien podría argumentar claramente que si hay una orden de aprehensión por presunta responsabilidad de un delito, ya sería suficiente para que las autoridades pongan una plaquita diciendo, pues, por tales delitos estamos buscando a esta persona. Incluso, como lo mencionaba Ramón, podríamos jugar con las palabras y si bien no se le declara delincuente, pues sí podríamos poner ciertos delitos y algunos datos personales, etcétera. Se podría jugar para ambos lados. Y con este ejemplo que ponía Ramón, también recordé que pues uno de los involucrados que tú mencionabas lo dijo, ¿no? Yo no soy culpable y a mí ya me jodieron la vida por meterme en esa lista, ¿no? No había una sentencia, no se le había llamado a juicio, no estaba enterado ni de que estaba siendo investigado y perdió contratos, perdió publicidad. En el caso había un mundial, casi lo dejan fuera de su último mundial. Entonces hay vidas en juego y creo que hay argumentos muy plausibles para las dos partes dependiendo de dónde lo queramos ver. Quedan muchos temas que debatir, entonces si les parece bien vamos a una pequeña pausa. En casa también un cafecito y regresamos al tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos platicando un poquito de los alcances de la presunción de inocencia en este tipo de fichas que elaboran y publican las autoridades encargadas de la persecución de delitos en nuestro país. En el caso concreto ya vimos que la Corte se pronunció porque sí es viable que se hagan este tipo de fichas y se publiquen. Sin embargo, como segunda parte de esta sentencia, se abocaron en el señalamiento o en la especificación que se hace en la misma ficha que señalaba a esta persona quejosa como delincuente señalado como uno de los más buscados, homicidio y secuestro. Y aquí platicábamos si esto era válido o no.
esto nos llevó a analizar el terreno internacional también, cómo un determinado Estado puede tener otra postura y en la cual prevaleciera el interés de la sociedad en encontrar a los delincuentes, y aquí en México, donde se busca una protección mucho más amplia y mucho más robusta de los presuntos responsables. Itzel, platícame, esta segunda parte de la sentencia que desde hace rato ya querías tocar, ¿qué te parece? Platícame, ¿qué dice la Corte y cuál es tu opinión personal? Ok. Bueno, la Corte, el planteamiento es si esta frase viola el principio de presunción de inocencia, y la Corte definitivamente dice que sí, estoy yo también de acuerdo, porque hace un análisis entero de la frase. Primero dice el delincuente de los más buscados. Delincuente, como ya había dicho mi compañera Dafne, es delinquir, ya se entiende que la persona es culpable, ya se entiende que hay una responsabilidad probada mediante pruebas de cargo, de descargo, y debería de haber una sentencia. Y en este caso no, porque solamente está la orden de aprehensión de que se busca una persona que se dio a la fuga. Entonces, desde ese punto ya la Corte dice está mal eso. Después señalan también los delitos, ¿no? Delincuente de los más buscados por delito de secuestro y homicidio. Menciona que señalar los delitos va más allá del fin, que como habíamos mencionado es simplemente localizar a la persona para que comparezca a juicio. Y lo toma como una manera estigmatizante, que también pues habíamos comentado, tenemos una sociedad punitiva, entonces eso es aún más como violatorio a la presunción de inocencia de la persona, ya que debe ser tratada como inocente, y si desde un momento publicamos esto, la sociedad ya es delincuente, los jueces, las partes incluso, ¿no? Entonces lo toma como estigmatizante, tanto la parte de que se le denomine como delincuente y que los delitos se nombren, y siente que va más allá de los fines, por lo que determina que sí, la publicación persista, la publicación de la persona, sus datos, su nombre, pero que se modifique esta parte de delincuente, no tanto que se modifique, sino más bien que se elimine. ¿Por qué? Porque así cumplimos con el objetivo de localizar a la persona con su nombre y sus datos, es más que suficiente, pero quitando esta parte estigmatizante de delincuente por secuestro y homicidio. Eso es en términos generales lo que la Corte decide y en lo que me encuentro de acuerdo, porque de otra forma se paralizaría el proceso y obstaculizaríamos la obligación del Estado de perseguir los delitos, de sancionarlos y de que no quede impune y que a la víctima se le resarza el daño. Muchísimas gracias. Dafne, ¿a ti qué te parece? Me parece que el análisis que realiza la Corte juega sobre esta combinación de palabras, es decir, bueno, pues estamos señalando como delincuente y determinados delitos, hay una estigmatización, hay un daño grave, etcétera. Pero me parece que la respuesta también nos permitiría, como lo comentaba Ramón hace rato, jugar con las palabras y encontrar una combinación para poder seguir señalando los delitos y a esta persona como presunto responsable, ¿no? O incluso qué tanto con la mera publicación de la foto y dos delitos ya lo estaríamos estigmatizando. ¿No te parece que fue un poco exagerada? ¿O estás de acuerdo? ¿Qué te pareció a ti? Mira, yo te comento, o sea, si yo no estudiara Derecho y me meto a una página de estas o me encuentro con un cartelito con una persona así y leo la palabra delincuente, en mi cabeza lo primero que me llega es alguien que ya lo hizo y que no sé, se escapó, o sea, que se escapó, que lo están buscando, que es de lo peor. Entonces considero que, como desde un principio lo comenté, esta página cometió un error al poner la palabra que cometió el delito, o sea, cometió un error gravísimo. Entonces, a lo mejor yo digo que estamos en una contradicción total. O sea, se busca delincuente en una página que dice página de presuntos delincuentes. O sea, ¿cómo ponen presunto y en la página dice que ya lo hizo? O sea, estamos entonces en un choque total, estaríamos en una laguna de derecho completamente. Entonces también estoy totalmente de acuerdo que o se elimine la frase o la acompañemos con presunto o algo que no se lea tan fuerte. Ok, o sea, ¿estarías de acuerdo en que, por ejemplo, dejáramos la foto y alguien pusiera por la presunta comisión de estos delitos? No, ajá. Ya se nos andaba yendo tu cámara. Pero mientras te pregunto a ti, Jano, ¿estarías de acuerdo? ¿Se podría? Porque me parece, aquí ya tendremos que hablar de ciertos grados, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, poner los delitos, el presunto,
Porque también se podría volver a quejar después, ¿no? Pero ¿por qué vas a publicar mis datos si todavía no hay una sentencia? Hasta ti, ¿hasta dónde te parece que sería correcto? Yo estoy totalmente, o sea, tenemos que tener cuidado con las palabras, pero yo digo que claro que aplicaría decir presunto delincuente, más no delincuente, eso es lo diferencia. Y aquí es lo que platicábamos también anteriormente, o sea, el derecho de privacidad al final es un derecho no absoluto y puede ser limitado si el Estado tiene, o sea, ciertas como pruebas que digan, bueno, no, a ver, sí podemos publicar su imagen y sí podemos publicar sus datos descriptivos para localizarlo y así, pues, que inicie un juicio, ¿no? Pero lo importante es que más el Estado no puede condenar informalmente sin antes no tener un juicio. O sea, es totalmente inaceptable. Entonces, está bien, si quieren, o sea, si lo quieren eliminar, no, yo no tendría problema, pero también oponer presunto delincuente también se aplica, porque al final o sea, no, ya lo están catalogando como un delincuente. Sí, claro. Muchas gracias. Ramón, ¿tú estás de acuerdo en que se pueda este tipo de publicaciones? Y voy más allá. ¿Crees que este tipo de publicaciones, ya salvada la violación que se fijó por la Corte y diciendo nada más que se le está buscando a esta persona por la presunta comisión de ciertos delitos, ¿crees que las autoridades o el Estado pueda publicar en medios de comunicación, en portales oficiales, estos datos de la persona a pesar de que no haya una sentencia? El Estado puede utilizar, o más bien las instituciones de justicia sí pueden utilizar los datos, porque quiero plantear una situación. Imaginémonos de que se está buscando una persona, pero sin la foto, solo el nombre, nos va a costar. O sea, Fernando, hay miles de Fernandos en México. Entonces, y creo que las instituciones de justicia decidieron publicar esos datos personales porque ya se habían agotado, quiero pensar, ya se había agotado todos los medios que se pudieron haber utilizado para buscarlo. O sea, ya lo intentamos por todos los medios y no se pudo, y la única alternativa que tenemos o que nos queda es publicar los datos personales de la persona. Entonces, sí, el Estado puede utilizar, pero donde, como más o menos ya lo comentaba Dafne, de que sí se les pasó la mano con la descripción, ¿no? Oye, ese presunto delincuente por homicidio, a lo mejor en la descripción sí se les pasó la mano, entonces mejor sería una descripción mínima, ¿no? Se busca a tal persona para esclarecer los hechos ocurridos en tal lugar o para tal caso, ¿no? Y punto. Y ya la gente pues ya tiene esa información, y por servicio social la gente, oye, pues hay que buscar, o si vemos a esta persona pues hay que reportarlo, claro, ¿no? O sea, ya no tanto en términos punitivos, no, este es el que fue, este es el que hay que lincharlo, pues no, más bien como un servicio social de la gente donde pueda participar. Un poco de que la justicia es de interés social y la sociedad tiene que participar. Claro. Ese sería mi... Claro, claro. Sobre todo porque tenemos que entender, como bien lo mencionas, el derecho penal, que es este derecho entendido como de última ratio, es decir, el último fin que debe de utilizar el Estado, y únicamente cuando se están violando o se están desprotegiendo los bienes jurídicos más importantes y esenciales, ¿no?, para la sociedad. Y como bien mencionabas, en este caso nos encontramos ante una persona que no comparece ante las autoridades cuando se le está buscando para que él pueda ejercer sus derechos de defensa, ¿no?, que están previstos en el juicio, que puede aportar pruebas, etcétera. Todo este mecanismo de debido proceso que vemos. Y podría haber alguna voz que diga, a ver, la obligación del Estado de proteger su presunción de inocencia está enfocado en esos derechos que tiene ante las autoridades, pero para eso tiene que comparecer, ¿no? Y podría decir, si la persona va a estar huyendo, por supuesto que yo tengo todo el derecho como Estado de prever o de suponer que está huyendo de una responsabilidad, ¿no? Y no tener que enfocarme, porque si se dan cuenta y si analizamos el proceso, pues ven, era la persona que estaba prófuga, acudió ante las autoridades para un amparo y detiene todo el procedimiento porque se tiene que dar esta resolución hasta la Corte. Y en cuestiones de litigio ya ganó muchísimo tiempo, ¿no? Itzel, te escucho. Sí, por supuesto.
No, y también mencionar el tiempo, ¿no? El tiempo que pasó, porque los hechos fueron en 2011 y esta persona se dio a la fuga por 8 años y es hasta febrero del 2019 que ve presente este amparo, ¿no? O sea, soy garantista y creo que la Suprema Corte trató ya de evitar como el problema de que, como dijeras, volviera a ir a ampararse, ¿no? Y ya decir, bueno, ya te eliminamos esto si es lo que sientes que viola tu presunción de inocencia, tu derecho a la privacidad, pero también es como de tú también tienes una responsabilidad social de acudir y colaborar con el proceso que está pendiente, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un problemita. Claro, claro, a mí me parece fundamental este tema que enmarcaron, porque muchas veces de una primera lectura de la sentencia pudiera parecer que solo hay una respuesta correcta, ¿no? Que es este discurso de derechos humanos, presunción de inocencia, listo, echemos para atrás todo el procedimiento. Y no, tenemos que entender que la política criminal que se tiene puede variar de país a país, de estado a estado, de jurisprudencia a jurisprudencia, y que puede haber razones bastante buenas de fondo para que un determinado país, como el que mencionábamos con Ramón, diga, no, pues a mí me vale, y aunque no hay una sentencia, como estamos persiguiendo intereses de la sociedad, intereses comunes, pues yo voy y publico. E incluso no dudaría que nos pudieran decir que tienen mejores resultados, ¿no? Con este tipo de mecanismos. Entonces, creo que se vale, creo que es muy válido cuestionar el discurso de derechos humanos siempre y cuando haya buenos argumentos en la mesa. Con esto, a mí me gustaría que me regalaran cada uno un poquito de sus conclusiones, con qué se quedan de este debate, de la sentencia, qué le cambiarían, qué modularían. Empiezo contigo, Dafne. Muchas gracias por acompañarnos. Pues primeramente me encuentro muy agradecida de que me dieran la oportunidad de estar aquí. Considero que este tema fue de gran relevancia, aprendí demasiado. Me quedo con mi postura que mencioné desde un principio del programa, que sí debe de seguir existiendo este tipo de páginas en las fiscalías, pero también considero que las personas que manejan estas páginas y que se dedican a subir la información estén más preparadas, porque precisamente por tal vez no estar preparado al momento de redactar, pues se cometió este error, ¿no? Entonces considero que las personas que manejan estas páginas se den cuenta de lo importante que es de estas herramientas, que hagan buen uso de ellas y que pues esto les quede como de experiencia, ¿no? Que hay que hacer las cosas como se debe. Ok, claro. Oye, me quedo con la duda, Dafne, porque creo que no te pregunté esto a ti. ¿A ti qué te parecería un Estado que buscara una política criminal mucho más agresiva? Que al contrario de lo que dice la sentencia, dijera, no, pues aquí prevalece por los altos índices de inseguridad y los datos que tenemos, etcétera, que tiene que prevalecer el interés de la sociedad sobre la presunción de inocencia. No podemos actuar de una manera así, o sea, violencia genera violencia. Ok, claro, claro. O sea, no podemos actuar así, o sea, tenemos que darle la oportunidad a la persona de que nos diga sus puntos. O sea, ellos también tienen el derecho de decir lo que ellos piensan y de, pues, también defenderse, okay, ¿no? Muchísimas gracias. Jano, muchísimas gracias por acompañarnos, por tus puntos de vista. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, más que nada, o sea, estoy de acuerdo con mi compañera Dafne. Creo que los derechos humanos son universales y no se pueden dejar a unas personas sí y unas personas no, ¿no? Porque ahí es donde viene lo injusto. O sea, sí creo que el Estado tiene que hacer uso de los medios que ellos crean pertinentes, pero siempre y cuando se defiendan estos y no se violen estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo que se publique la ficha de búsqueda de la persona en cuestión, más no estaría de acuerdo que se viole el principio de presunción de inocencia. Muchísimas gracias. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Platícame tus conclusiones. Igual, muchas gracias por invitarme a participar pues, en este debate o charla, ¿no? Sobre un tema muy importante de lo que es la justicia, ¿no? Estoy completamente de acuerdo de que se tienen que utilizar los datos personales para identificar a esa persona que se está persiguiendo, ¿no? Siempre y cuando respetando, pues, la presunción de inocencia, el derecho de privacidad, que se utilicen los datos mínimos para buscar a esa persona, ¿no? Siempre y cuando también el Estado o las instituciones de justicia
pues ya hayan utilizado todos los medios para tratar de localizar a esa persona, ¿no? Entonces, ya la última alternativa, pues nos queda esto, ¿no? Para que se pudiera hacer el trabajo, ¿no? De esclarecer los hechos. Entonces, eso sería mi conclusión. Estoy de acuerdo que se utilicen los datos Muchísimas personales. gracias. Me quedé con el punto y a efecto de no faltar a la verdad, también compartirle a la audiencia que si bien hicimos un ejercicio comparativo muy abstracto entre el derecho a la presunción de inocencia en el sistema mexicano y el sistema estadounidense, precisar que se trata de sistemas completamente distintos, con etapas distintas, con autoridades distintas involucradas, ¿no? Que quede claro que no es un ejercicio tan simplista como poner un derecho aquí y uno acá y sacar conclusiones, pero para el programa nos sirvió, para los efectos. Muchísimas gracias. Sí. Itzel, te toca cerrar el programa. Platícanos tus conclusiones, por favor. Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias también a mis compañeros por esta excelente plática de un tema tan relevante como es la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad. Y creo que de este caso en general nos deja entrever las fallas que aún existen y la falta de consolidación de este sistema penal, la falta de difusión, incluso el atacar a la prevención. Creo que siento que es lo que debería de atacar el Estado, ya no tanto el castigo de los delitos, sino la prevención de estos, difundir más para que tengamos una sociedad menos punitiva, como lo había reiterado y lo vuelvo a hacer, porque creo que ahí está la clave. También nos deja entrever como por ejemplo este contraste entre una persona presunto responsable de un hecho delictivo que pide derechos pero que tampoco colabora con la justicia a 8 años de fuga. Creo que fue un debate, un tema muy controversial y creo que simplemente queda prepararnos en términos generales a los jóvenes, al Estado, incluso las instituciones hay que reforzarlas, como dicen, tener una preparación aún más amplia y una preparación encaminada también en relación a los derechos humanos, ¿no? No solamente la presunción de inocencia, sino a otros tipos de derechos que nos rigen. Y pues creo que me gustó mucho, estuve de acuerdo con la Corte en términos generales, creo que tomó una buena decisión porque así arregló como el problema en sí, la presunción de inocencia quedó intacta o quedó protegida, pero también esperemos que pues se siga el proceso debido a la víctima y se resarza el daño, que es el fin del proceso penal. Y creo que Muchísimas es todo. gracias. Muchas gracias. Pues me parece que hay consenso, todos a favor de la sentencia y de acuerdo en la forma en la que se moduló este derecho de presunción de inocencia. Muchísimas gracias por acompañarnos todos. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV y nos vemos en la próxima.